Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está mi amada iglesia Ágape, amor que transforma? Amigos que nos ven y que se conectan ya sea por medio de YouTube o de Facebook, bienvenidos a este tiempo de nuestras lecciones del crecimiento espiritual, tiempo donde estudiamos y meditamos la palabra y que estamos hablando del poder del Espíritu Santo y que vamos a hablar ya más específicamente de los dones del Espíritu Santo, ¿verdad? Que es parte del poder que Dios nos da. Y que como lo dijo Jesús, que es un poder para ser testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea, o sea, desde tu región, tu comunidad, tu estado, tu país y de ahí a todo el mundo, ¿verdad? Entonces, pues bueno, ya estamos listos aquí, bienvenidos por una vez más para este tiempo y quisiera que hiciéramos una oración inicial para que el Espíritu Santo esté con nosotros, nos guíe, nos enseñe y que sea Él el que hable la palabra y que tú estés listo para recibir lo que Dios te va a hablar, ¿ok? ¿Me acompañas? ¿Oramos? Dios, gracias te damos por este día y este tiempo que dedicamos a ti para recibir tu palabra, para que tú nos hables, nos enseñes y nos ministres. Gracias, Dios. Te amamos, te adoramos, te exaltamos, te bendecimos, Dios. Y te pedimos que tu Espíritu Santo esté sobre nosotros, enseñándonos, hablándonos una palabra que edifique, que levante, que exhorte, una palabra conforme a tu corazón, oh Dios. Y aquí están nuestros oídos espirituales, nuestros ojos atentos a escuchar tu palabra. Que tú nos enseñes, que tú nos levantes, que tú nos visites en esta hora, Dios. Gracias por este tiempo, gracias por tu amor, gracias por tu palabra, Dios. Te adoramos y Espíritu Santo sea hablando a través de mi vida para recibir más de ti. Bendigo a cada uno de nuestros amigos y hermanos que nos ve y que tú tengas el control sobre su vida, sobre su necesidad, sobre sus problemas, Padre. Que tú obres poderosamente y gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno por siempre, Dios. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. 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 Y bueno, pues vamos a darle ya a este estudio sin más preámbulo. Vamos a escuchar la palabra y como te decía, estamos hablando de los dones espirituales, los dones que Dios nos da, dones sobrenaturales para movernos en el poder sobrenatural de Dios, porque ya hemos hablado de que nosotros también somos seres espirituales y que Dios es espíritu y que en este ambiente espiritual Dios se mueve a través de nosotros para que también haya milagros y resultados en el mundo físico, ¿ok? Entonces, la lección anterior hablábamos precisamente ya de los dones espirituales, que su fuente es la gracia del Espíritu Santo, su naturaleza es la habilidad espiritual o la dotación de poder y su propósito es servir para el ministerio, y lo vamos a estar hablando mucho porque el propósito de estos dones es edificar a la iglesia, la edificación personal, glorificar a Dios, que es lo primero, y la conversión de los incrédulos. En base a esto, Dios nos da ese poder para hacer milagros, señales y prodigios, que su nombre sea glorificado, que otros vengan al camino de Dios y que la misma iglesia y tu misma vida sean edificadas, ¿ok? Y entonces, ya vimos, son 9 dones que habla el apóstol Pablo en 1 de Corintios y hicimos una clasificación, ¿verdad? Para entenderlos. Pablo no lo hace como tal. De hecho, él no, ni siquiera, al contrario, él les explica a los corintios. Uno no es más que el otro. Todos tienen su función, todos son parte de, se complementan, o algunos trabajan juntos. Y entonces, pero nosotros por razones de estudio, de comprensión y como se relacionan más entre sí, los clasificamos en dones de revelación, dones de poder y dones de inspiración. Y entonces a partir de hoy vamos a empezar a estudiar los dones de revelación, que es la palabra de sabiduría, palabra de ciencia o conocimiento y el discernimiento de espíritus, ¿ok? Entonces eso es lo que vamos a empezar a estudiar ya específicamente cada uno de ellos. Hablábamos en la lección anterior de los dones de revelación, que son estos 3 y que tienen que ver mucho con esta característica de Dios de que es omnisciente, que todo lo sabe. Dios todo lo sabe. Dios conoce tu pasado, tu presente y tu futuro. Y en base a eso, Él da una palabra certera, porque, y lo vamos a estar mencionando también esto,
que es muy importante, los dones espirituales no son poderes sobrenaturales para usarlos así como superhéroe, ¿verdad? No. Estos dones son para un momento específico, una situación específica, un lugar específico y un grupo de personas o una persona en específico. Ajá. No es que algo sea así tan general y que, uy, no, pues ahora ya soy Superman y ya hago yo y deshago cuando quiera y como quiera. No. Porque acuérdate que todo esto tiene un propósito. Y el propósito es glorificar el nombre de Dios. Ajá. Si Dios no va dentro de este propósito para hacer el milagro, pues no tendrá mucha fuerza. ¿Por qué? Porque el enemigo se encarga mucho de imitar, de engañar y busca de sus recursos para hacer milagros, prodigios, señales, magias y cosas que no se relacionan para nada con lo que hace Dios, con el poder de Dios, que eso es lo que tenemos que entender nosotros, ¿ok? Entonces vamos a hablar de la palabra de sabiduría, pero antes, en nuestra lección de hoy el título es tipos de sabiduría, porque vamos a hablar de los tipos de sabiduría que la misma Biblia nos explica antes de ya adentrarnos como tal al don de palabra de sabiduría. Entonces, antes de estudiar más a profundidad el propósito y función del don de sabiduría, es necesario explicar que la Biblia hace una distinción clara entre tres fuentes de sabiduría, que es la sabiduría de lo alto o la sabiduría divina, la sabiduría humana y también la sabiduría satánica. Y vamos a verlo en Santiago 3. Si me acompañas, busca tu Biblia, Santiago 3. Vamos a leer los versículos de el 15 al 17. Ok, si ya lo tienes ahí. Dice, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. ¿Ok? Entonces aquí habla de estos tres tipos de sabiduría. ¿Ok? Cada uno de los tres tipos de sabiduría tiene esto en común. Se dedica a buscar los mejores medios para asegurar un resultado determinado a fin de atraer un mayor avance y desarrollo a su reino. Hablando del mundo físico, el mundo humano, el mundo espiritual y el mundo aún satánico, el mundo diabólico. Esta sabiduría tratan de atraerte a esos mundos, a que tú permanezcas en ellos, ¿verdad? Y entonces vamos a estudiar estos tres tipos de sabiduría para que después entendamos a qué se refiere ya específicamente la palabra de sabiduría y cómo Dios la usa en la vida de las personas, ¿ok? La sabiduría satánica. Esta es usada especialmente con propósitos malignos para impulsar el reino de las tinieblas de Satanás. Esta sabiduría aplica a veces en algunos tipos de psicología, espiritismos, razonamientos materialistas y designios malvados. Tiene su origen en el mal. Y precisamente que estamos ahorita en temporada de celebración a brujas, a muertos y todo esto, pues obviamente aquí opera esta sabiduría, ¿verdad? ¿Por qué? Porque acuérdate que el enemigo es padre de mentira y es engañador y busca imitar lo que Dios hace. Entonces él siempre va a tratar de guiar y de dirigir a las personas en una sabiduría correcta para ellos, pero que al final de cuentas lleva a la muerte, a la destrucción. Porque todas las personas que siguen al enemigo, que siguen al diablo, al final su camino va a ser muerte, destrucción. Bueno, y la muerte ya la tienen por cuanto hay el pecado en sus vidas, pero la meta final será la destrucción. Y ellos lo verán ya el día que lleguen a ese punto. Y entenderán muchas cosas, ¿sabes? Que hoy estamos hablando, que es importante que entendamos. Entonces, muchas veces, y la sabiduría satánica, pues va a estar muy enfocada en contra de lo que Dios dice. Siempre va a ser sutil, porque el enemigo no te va a decir así como de, ay, pégale a tu mamá, no sé qué. Por ejemplo, muchas canciones, aún series, películas, hay muchas cosas que ya traen influencia de esta sabiduría satánica, influenciando a las personas al mal.
Por ejemplo, ahora que está muy de moda esta serie del juego del calamar, pues obviamente trae una influencia, y estaba viendo en las noticias que muchos, que hoy en día niños están siendo muy atraídos por esta serie. Pero para mí se me hace fuerte para que la vean los niños, y pues el mensaje, el trasfondo que trae, va manejando este tipo de sabiduría satánica, de destrucción, de muerte, ¿sabes? De venganza, de sacar provecho y ventaja de la situación. Entonces, eso es algo que tenemos que tener cuidado. Pero si no conocemos la verdad de Dios, nos podemos dejar llevar, como tanta gente que se ha dejado llevar por la sabiduría del diablo, diabólica, que destructiva, ¿ok? Vamos a la siguiente sabiduría, que es sabiduría humana. Se enfoca en los intereses de esta vida y usa los mejores medios para impulsar el reino del hombre. La sabiduría humana natural, conforme a la definición del diccionario, es la habilidad de aplicar apropiadamente conocimientos y experiencias. Es usada más a menudo para seguir los propósitos egoístas del hombre. Por ejemplo, cómo ganar más dinero, cómo obtener una mejor posición social, cómo obtener ventaja para sacar provecho de algún asunto, etc. Es posible tener sabiduría humana sin conocer a Dios, y su origen es la mente humana. Y aquí pues hemos visto, claro, o sea, todo lo que el hombre ve o percibe a través de sus sentidos, pues le van dando ese conocimiento de sabiduría humana. En mucha literatura, en mucho... principalmente, ¿verdad? En literatura, en libros, encontramos parte de esta sabiduría humana. El hombre tratando de dar una guía de vida, una inspiración de vida para otras personas, pero basado en su experiencia, en su conocimiento, en lo que él hace, ¿sí? No en lo que Dios establece. Entonces, esta sabiduría humana, pues también da un resultado temporal, porque el hombre es imperfecto y no va a llegar a un punto clave o medular, sino porque siempre el hombre sigue buscando cómo llenar el vacío, cómo salir adelante, cómo caminar. Y que, por ejemplo, ya hablando específicamente, por ejemplo, ¿cuántos libros no hay como de cómo sacar dinero, cómo ser millonario, cómo hacer esto, ¿sabes? Cómo ser feliz, cómo esto? Cosas que el hombre anhela y que el hombre necesita y quiere en su vida, pero que un consejo humano pues solamente va a llevar a soluciones humanas temporales, y que no siempre van a tener el resultado efectivo, ¿sabes? Entonces, la sabiduría humana pues obviamente tampoco es una sabiduría perfecta o una sabiduría correcta. Entonces, por eso vamos a aprender la sabiduría divina, pero en esta pues obviamente el hombre siempre va a querer dar su punto de vista, su opinión. Y créeme que hoy en día, para dar opinión, todos estamos buenísimos. Todos, no, es que hazle así, es que dile esto, y es que haz lo otro, y es aquello. Pero para recibirla, ya no nos parece. Nos creemos sabios en nuestra propia opinión, dice la Biblia. No seas sabio en tu propia opinión. Y a veces decimos, no, pues con la experiencia que yo tengo, yo te podría decir algo. A lo mejor yo tengo mucho tiempo, o bueno, desde niño, desde que nací, crecí en el ambiente cristiano, y yo te podría decir, no, pues yo tengo mucha experiencia para ser pastor y para estar al frente de una iglesia y todo. Y ahora entiendo cuando Pablo decía, todo ese conocimiento lo tomo por basura, ¿sabes? Porque realmente Dios es el que te sorprende y te guía, y aunque tú tengas mucha experiencia y mucho conocimiento, realmente eso delante de Dios no sirve, porque Él va renovando, va cambiando, va transformando y nos va guiando por nuevos caminos. Claro, con lo que hemos aprendido, pero siempre renovando las cosas. Yo decía hace poco a una reunión de pastores, les compartí, les decía, volvamos a las sendas antiguas, a lo que hacíamos antes con esta pasión, en este primer amor, pero con nuevas estrategias, porque eso es lo que hace Dios, y la sabiduría divina nos lleva a eso. Pero la sabiduría humana se estanca en lo que conoces, en tu experiencia, en lo que has vivido, y no va más allá, ¿ok? Entonces es importante que lo entendamos así. Y bueno, pues vamos a ver lo que es la sabiduría divina. Esta es la sabiduría que utiliza los mejores medios para impulsar el reino celestial, y es manifestada por el hombre espiritual. Está disponible para todos. Santiago 1:5 dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría,
Pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Entonces, la sabiduría de Dios es para todos, para el que la pide, para el que la quiere, ¿verdad? Su origen es Dios mismo, por medio de su Espíritu Santo. Las Escrituras animan al pueblo de Dios a buscar esta sabiduría porque es necesaria especialmente para, uno, la vida cotidiana, la función de la iglesia y la manifestación correcta de los dones del Espíritu. Esto es importante que entendamos. Toda la sabiduría divina es sabiduría de Dios y puede venir a través de medios naturales o sobrenaturales, pero la manera en que es impartida no siempre es igual para todos. Por ejemplo, esta clase de sabiduría puede adquirirse por el estudio de la Biblia, escuchar predicaciones y sermones ungidos por el Espíritu Santo, también por medio de libros escritos por hombres de fe o por medio del trato con otros hermanos en Cristo, así como la observación, experiencias, consejos, etc. Entonces, la sabiduría divina obviamente viene de Dios. Dios es sabio, Dios conoce tu caminar y Él sabe. Y Él tiene el mejor camino para ti, ¿sabes? Él te puede guiar para que tú tomes las mejores decisiones. Cómo hacerlo, cómo moverte, hacia dónde caminar, todo eso es parte de la sabiduría que la vamos adquiriendo también a través de las predicaciones, de orar, de leer la palabra. En la Biblia vienen mejores consejos de sabiduría. Por ejemplo, el libro de los Proverbios nos habla mucho de consejos prácticos. Proverbios, Eclesiastés tiene que ver mucho con consejos prácticos para la vida, ¿sabes? Y ahí podemos adquirir esta sabiduría. Pero aún así Dios nos puede transmitir más sabiduría y el don de la palabra de sabiduría, pero eso ya es a través de la unción del Espíritu Santo, a través de ser lleno del poder del Espíritu Santo, ¿ok? Eso es importante que lo podamos entender así, porque claro, tú te puedes también llenar de la presencia de Dios y adquirir esta sabiduría. Cuando Salomón, Dios le dijo, él iba a gobernar ya el pueblo, ya iba él sucedía o ya iba a continuar el reinado después de su padre David. Dios le dijo, pídeme lo que quieras y yo te lo voy a conceder. Y entonces Salomón pidió sabiduría para gobernar al pueblo, porque sabría que él no podría hacerlo. Y aún así al final lo arregló, al final con todo lo que él, y Dios le dio sabiduría y él escribió los Proverbios, escribió Eclesiastés, tantos consejos que él escribió. Y en medio de todo eso, pues al final se fue por otro camino, ¿verdad? Iba a decir, se fue por las tortas, pero se fue por otro camino y se alejó de Dios. Entonces, son cosas que cuando tú pides y adquieres la sabiduría de Dios, la sabiduría divina, y permites, te dejas ser guiado por esa sabiduría, entonces vas caminando paso a paso en la voluntad de Dios, ¿ok? Vas aprendiendo y adquiriendo conocimiento también, pero sabes desarrollarlo, sabes caminar sobre eso. Entonces es importante que tengamos claro este aspecto de la sabiduría divina para saber caminar sobre ella. A veces muchos piensan que es de Dios y hablan en sus emociones, en sus palabras, en lo que ellos consideran. Pero aguas, tengamos cuidado, porque todo lo que hablemos que es de parte de Dios tiene que reflejar a Dios. Yo te puedo dar un muy buen consejo basado en mi experiencia, pero sería mejor si yo te lo diera basado en la sabiduría de Dios. Tengo que meterme con Dios, buscar la presencia de Dios para saber darte un consejo. Y sepamos diferenciar cuando el consejo viene de Dios y cuando viene del hombre. ¿Ok? Bueno, y ahora sí quiero explicar algo más. En cuanto a la palabra de sabiduría, esta no se puede adquirir por medio de un aprendizaje intelectual, ya que es dada por medios sobrenaturales. Y aquí radica la diferencia. Aprendemos sabiduría divina mediante pruebas y experiencias, ¿verdad? Y la palabra de Dios y todo esto. Pero la palabra de sabiduría viene solamente por revelación, ya que no es el desarrollo de la sabiduría humana, sino que obra por medio de lo sobrenatural. No se puede obtener este don por llevar días de estudio y experiencia, pero tampoco sirve como un sustituto de estos. No es simplemente una palabra de sabiduría, sino que es la palabra de sabiduría. Es decir, no se trata de un consejo sobre cierta situación, sino que es la palabra respuesta, guía o solución de Dios para una situación específica. ¿Ok?
Entonces, la palabra de sabiduría como don va más allá. Vamos a seguir estudiando respecto a esto, porque vamos a ver más aspectos y elementos de la palabra de sabiduría. Entonces, ahorita hasta aquí nada más vamos a ver qué tipos de sabiduría hay y cuál es la que viene de parte de Dios, la sabiduría divina. Ajá. Pero la palabra de sabiduría ya va a ser una palabra concreta para, yo te decía, un momento específico, un lugar específico, una situación específica y una persona o grupo de personas específicos. Ya ahí va a aplicar la palabra de sabiduría, dando un consejo, una dirección, dando una palabra clara hacia estas personas o a esta persona sobre lo que Dios quiere obrar, usar, guiar y hacer sobre ellos, ¿ok? Entonces, esto es importante. Ya la palabra de sabiduría como don ya es obvio, es un regalo, pero ya es algo para usar de manera específica, ¿ok? Y es sobrenatural y va más allá de un simple consejo humano, ¿sabes? Porque tú entiendes cuando eso es palabra de Dios y trae una dirección clara y específica. Y la persona o las personas que lo reciben lo ven y lo entienden así. Como conclusión te diría, la palabra de sabiduría es realmente un fragmento de la sabiduría del Padre Celestial que es dada por medios sobrenaturales para una ocasión en particular, un tiempo preciso. Es una habilidad dada de lo alto para recibir revelación acerca de qué hacer en una situación, una vez conociendo los hechos de la misma, y aún se encuentra relacionada con otros dones, como por ejemplo la palabra de conocimiento o palabra de ciencia, la cual revela hechos pasados, presentes o futuros, pero en ocasiones la información en sí no es suficiente, ya que es necesaria una palabra de sabiduría para complementar y guiar hacia un propósito la información dada, y saber cómo actuar en lo que Dios ha mostrado. La palabra de sabiduría y la palabra de ciencia por lo regular trabajan juntas. En el momento en que Dios da al hombre una guía definida sobre algún asunto específico, está revelándole un fragmento de su propósito infinito o una palabra de sabiduría, ¿ok? Entonces, vamos a estudiar después la palabra de conocimiento. Ahorita vamos adelantando que la palabra de conocimiento tiene que ver mucho cuando Dios revela acontecimientos presentes, pasados o futuros de una persona. Pero aquí porque lo está relacionando en el hecho de que si tú le dices a una persona una palabra directa de parte de Dios, donde tiene que ver su pasado, su presente y su futuro, pero aunado a esto le das otra palabra o la palabra sigue hablando pero ya en un sentido de palabra de sabiduría. Un ejemplo, oramos por una persona y entonces quiere abrir un negocio, ¿no? Y entonces Dios da una palabra y dice: Dios te dice que dentro de 2 años abrirás un negocio, el negocio que tanto esperabas, lo vas a abrir, tendrás contactos, tendrás comunicaciones, van a venir 3 personas, te van a buscar, y entonces te empiezas a describir lo que va a pasar en ese tiempo. Esa es una palabra de conocimiento. Ajá. Pero viene la palabra de sabiduría porque después de que tú le explicas lo que va a pasar, tú le dices, y Dios te dice que cuando lleguen estas personas tú seas sabio y prudente y tomes una buena decisión al usar tus recursos de la manera correcta, que tú puedas canalizar lo que vas a invertir en esto como esto, y entonces ya va tomando dirección y la palabra de sabiduría va unida a la palabra de conocimiento. Opera en muchas situaciones y yo te decía, muchos de los dones actúan entre sí. La palabra de conocimiento y la de sabiduría también se relacionan, no siempre es igual, pero y ya vamos a ver ejemplos, ¿verdad? Yo te comentaba la lección anterior, por ejemplo, cuando Dios guió al pueblo para dar vueltas a Jericó durante 6 días, y en el séptimo 6 vueltas y la última 7 vueltas, 6 en silencio y la última ya gritaban, ¿no? Y Dios los guió y les dio esta palabra para que supieran cómo hacer las cosas. Ajá. Dios usó mucho, por ejemplo, a Moisés para guiar al pueblo y darle palabra de sabiduría y cosas sobre cosas específicas, ¿sí? Aparte de que él era sabio y supo guiar al pueblo de Dios, pero hay muchos ejemplos, ¿verdad? Los profetas también, Dios los usaba mucho con la palabra de sabiduría. Entonces es parte de cómo vamos a ir aprendiendo y conociendo. Hoy por eso ya vimos estos 3 aspectos de 3 tipos de sabiduría, y la sabiduría que viene de Dios, la sabiduría divina, es la que nos lleva más adelante, más a proceso. La sabiduría humana y la sabiduría diabólica
llevan a la destrucción. La sabiduría de Dios trae vida. Entonces, para reflexionar te pregunto, ¿cuál es la diferencia entre los 3 tipos de sabiduría que habla Santiago? De esto que acabamos de hablar, tú dime, ¿cuál es la diferencia entre la sabiduría humana? Coméntalo ahí con tu gente, o si estás con alguien, platícalo. ¿Cuál es la diferencia entre sabiduría diabólica, sabiduría humana y sabiduría divina? Obviamente una viene de Dios, otra viene del hombre y otra viene del enemigo. La del hombre está basada en su experiencia, la del enemigo va encaminada a destrucción y la de Dios va encaminada a un propósito, ¿ok? Y el versículo para recordar que está en 1 Corintios 12:8 dice, porque a esta es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Aquí lo estamos viendo ya. Entonces, es bien importante que tengamos claro cómo Dios nos da estos dones, cómo Dios los usa. Ya estamos viendo el primero y vamos a seguir estudiando elementos de este para ir viendo cada uno así al proceso, al detalle, y que sepas que tú puedes ser usado con eso y que la gloria sea para Dios, no para ti, que tú guardes mucho tu corazón para que la gloria sea para Dios. Y yo te lo digo, o sea, yo gracias a Dios puedo hacer muchas cosas y las he hecho y Dios me ha guiado, pero ha sido por su gracia y su misericordia. Yo por mis propios esfuerzos tal vez no lo hubiera logrado así, pero Dios siempre es fiel y que su nombre sea glorificado, ¿ok? Entonces vamos a darle gracias a Dios por esta enseñanza y que Dios guarde en tu corazón esto que acabamos de escuchar. Papi, gracias. Gracias porque podemos escuchar tu palabra, porque podemos ser llenos de tu presencia. Te damos gracias, Dios. Te damos muchas gracias, Señor, por esta palabra. Guíanos y perdónanos y líbranos de darle lugar a la sabiduría diabólica o la sabiduría humana, Señor. Enséñanos a caminar en la sabiduría divina, Señor. Caminar contigo en ese proceso, en esa paz, en esa dirección tuya, Señor. Bendice a tu iglesia, amigos que nos ven, y gracias por este tiempo. Gracias por tu misericordia y tu favor, Señor. Guárdanos, Señor, llévanos a más y tu Espíritu Santo nos levante y nos conforte, papi. Gracias, exaltado, papi, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, mis amados. Qué gusto que están aquí y que estemos aprendiendo juntos y que sea de gran edificación estas lecciones. Les mando un fuerte abrazo. Dios los bendiga. No dejen de dar like, compartir esta publicación, escriban si gustan ahí, poner ahí algún comentario y que sepan que todos los domingos a las 11 de la mañana tenemos nuestra reunión presencial y en línea a través de nuestra página Ágape Amor que Transforma o el perfil Ágape y que puedan ser parte de esto. Si crees que esto puede ser de bendición para alguien, compártelo. Y ahí estamos para servirte. Te mando un fuerte abrazo. Dios te bendiga. Nos vemos hasta la próxima.